Buenos días, Oneida. Oneida, vean, lo estoy grabando y yo se lo envío ahora para que usted lo escuche ahí un poquito. Estoy con Oneida y ha sido una gran alegría para mí verla otra vez, porque tuvimos noticias duras, y tuvo que viajar a Nicaragua y gracias a Dios las puertas en Nicaragua fueron abiertas y hubo ángeles que Dios envió para sanar su problemita. Oneida, ven, perdón Oneida que ya casi te vas, pero algo así rapidito. Vamos a compartir y luego vamos a orar, pero no piense que es algo así muy largo. Pero voy a leer una historia, tal vez usted la ha escuchado. Es una mujer joven, ¿verdad? Es joven y tiene una gran dificultad. Tiene ¿cómo es? Que echa sangre, un flujo de sangre, pero las 24 horas, ¿verdad? Jenny tuvo ese problemita, sí, y era terrible, pobrecita ella. Del mes, como 8 días era que descansaba, y estaba pero pálida y toda anémica. Y la Biblia enseña, y también la vida uno lo puede notar, mientras nosotros tengamos, más bien, si nosotros perdemos la sangre, se va la vida. Entonces esta mujer estaba perdiendo la vida. Y el Señor Jesús, siempre él andaba caminando y buscando qué lugar, entrar a las casas y orar y sanar a las personas y darles la salvación. Pero estaba él envuelto en un montón de gente que estaban alrededor de él. Y era imposible llegar donde él estaba, porque había muchísima gente. Y ya había corrido el testimonio de que Jesús de Nazaret hacía milagros. Y la gente se arrimaba porque quería que el Señor le hiciera un milagro para que le quitara una enfermedad. Los cojos, los ciegos, los sordos, los endemoniados. Y esta mujer que tenía ese problema. Pero no es que ella andaba un rótulo, dice, tengo flujo de sangre las 24 horas. No. Porque en la costumbre judía, y cuando la mujer estaba con la regla, entonces decían que ella era inmunda. Entonces ellos se cuidaban mucho, porque si una mujer era inmunda y alguien la tocaba, entonces la persona que la tocaba se ponía inmundo. Entonces lo que quiero decirles es que ella mantenía ese secreto porque no podía decir de que tenía flujo de sangre, porque entonces la echaban ¿verdad? Hacían un alboroto porque andaba una mujer inmunda. Entonces ella, con semejante problema, pero ella le había llegado, asumo yo que le había llegado mucho testimonio, porque ella había gastado todo su dinero, y parece ser que tenía dinero, gastado todo su dinero en doctores y más bien cada vez se ponía peor. Entonces ella, como pudo, Oneida, le tocó el borde del manto al Señor Jesús. Y inmediatamente el Señor Jesús, ¿alguien me tocó? ¿Quién me tocó? Pero cuando él decía así, le decía a la mujer, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos se acercaron a él y le dijeron, maestro, pero no es que un montón de gente, todo el mundo te está tocando. Y él volvió a ver a la mujer y le dijo, ¿quién me tocó? Porque él quería que ella testificara, porque realmente dice la palabra de Dios que en el momento en que ella tocó su manto, salió poder. Inmediatamente se terminó el flujo de sangre. Paró, pero inmediatamente. Entonces, en esta historia, Oneida, hay otra historia a la par. Las dos son reales, pero lo que más me interesa es la otra historia, porque el otro milagro, si sucede en nosotros y en las personas que lo van a escuchar, si ese milagro, que es el más importante, sucede,
cualquier otra cosa se soluciona al instante. Entonces, por ejemplo, si el milagro correcto que el Señor vuelve y dice, mujer, bueno, no le dice mujer, ¿quién me tocó? Le decía a ella. Ahí no dice que él se dirigía a ella, pero podemos ver de que más o menos él se dirigía a ella. Ese milagro es el más importante, porque él sabía que ese milagro de salvación le iba a quitar a ella también el flujo de sangre, porque van de la mano. Entonces la historia dice así, son pequeñitos, son 5 versículos, dice, y una mujer que tenía flujo de sangre y ya hacía, perdón, voy a leerlo en otra versión aquí un poquito más fácil, dice, entonces, entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. ¿Qué cosa va? ¿Cómo coincidió esa máquina ahora en este estudio bíblico? ¿Cómo coincidió? Bueno, ni modo. Lo que tengo que hacer es pegar gritos, Oneida. Voy a arrimarme un poquito más. Entonces dice, esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, por eso le digo yo que seguramente le decía, ¿quién me ha tocado? Porque dice, la mujer al ver que no podía esconderse, o sea, Jesús se dirigía a ella y ella, dicen, ella no se podía esconder, dice aquí. Fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Ahí termina la historia. Coincide con lo que yo le dije. Entonces dice que una mujer, pero vamos a abrir el espacio también, un hombre, porque el principal milagro es para hombres, para toda la humanidad. Hombre. Un niño, una niña, ¿va? Entonces, uno de los secretos, Oneida, es que uno tiene que ser parte de la historia. ¿Cómo se llama esta mujer? Jenny. ¿Cómo se llama esta mujer? Oneida. Entonces, él y Roy. Porque es genérico. O sea, Dios pone los ejemplos en la Biblia para que nosotros nos identifiquemos cada uno individualmente, personalmente. O sea, todos tenemos protagonismo ahí en la Biblia, como si fuéramos los protagonistas de la Biblia. Entonces, Oneida, el toque, perdón que la estoy tocando, ¿ah? Usted siente mi respeto, yo sé que usted me quiere mucho. El toque es importante. Y no lo digo por decirlo, sino que la Biblia enseña. Cuando los hebreos estaban en el desierto, que ya habían salido de la esclavitud, el Señor le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo. Y entonces, cuando un hebreo necesitaba, porque se sentía mal, porque había pecado, entonces llevaba un cordero. Y el hombre le ponía, o la mujer le ponía las manos en la cabeza del cordero. ¿Ve? Y dice que el pecado del hebreo pasaba a la cabeza del cordero. Y como la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, entonces este hebreo tenía que sacar su cuchillo y cortarle la cabeza al cordero y derramar la sangre.
Esa figura es lo mismo que pasó con el Señor Jesús en la cruz. Él es el Cordero, Él murió y derramó toda su sangre. Porque dice que la paga del pecado Regáleme es un poquito de agua, cariño. La paga del pecado es la muerte. Entonces por eso Jesús tuvo que morir, Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros, en vez de nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. ¿Salvación de qué? Del infierno. Entonces, Soneida, Jenny lo dice muy bien, pero yo lo voy a explicar un poquito más al fondo. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo el mundo lo dice así, lo dice bien, pero hay que entender por qué Jesús tenía que morir. Entonces resulta ser que en el toque, el pecado pasa al cuerpo de Jesús. Entonces, digamos que este es el pecado. Entonces, digamos que Jenny es Jesús. Entonces, para que muera el pecado, ¿verdad?, tenía que morir Jesús. Porque Jesús tiene atrapado en su cuerpo el pecado. Entonces, Dios Padre desde el cielo le quita la vida a su Hijo con la finalidad de quitarle la vida al pecado. Porque el pecado, Neida, es un ser espiritual, es una persona. Es una persona que vive adentro de otra persona y entonces toma las manos, toma la cabeza, toma todo, ese ser espiritual, y le dice: robe, adultere, diga malas palabras, porque esa persona vive adentro. En el toque, porque dice, salió poder, en el toque, Jesús saca a esa persona de esa mujer y lo atrapa en su cuerpo. Sí, yo soy Jesús, ¿verdad? Entonces, usted tiene el pecado, ¿verdad? Aquí. Es una persona. Usted tiene el pecado y yo soy Jesús. Entonces, el pecado, así lo dice la Biblia, el pecado pasa de Oneida, pasa a Jesucristo, y Jesucristo, cuando muere en la cruz, paga por el pecado de Oneida. Por eso nosotros decimos, ya no tenemos pecado. ¿Quién lo tiene? Jesucristo. Jesucristo se lo llevó, Jesucristo lo cargó, porque esa fue la finalidad del Padre Celestial. Yo voy a mandar a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesucristo lo que quiere es que nosotros vivamos eternamente en el cielo, no en el infierno. Porque si tenemos, la gente cree que pecado es hacer cosas malas. Y entonces nunca van a poder arreglar su situación con Dios, porque siempre van a cometer, aunque sea un poquito de pecado, ¿verdad? Como lo entiende la gente. Pero realmente pecado es Satanás, y Satanás es el que hace que, pongamos que su hijo estuviera metido ahí en ese momento, porque él está en la cárcel, el hijo de Neida. Entonces, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos compartir, que usted sea libre de pecado, para que usted le pueda decir a su hijo, vea, usted puede ser libre de pecado, puede tener una vida ordenada, porque si usted, ¿cómo se llama él? Si Jeffrey guía su propia vida, siempre se va a equivocar y siempre va a andar en problemas y va a salir de la cárcel y va a meterse en problemas. Pero si es el Espíritu de Dios quien lo guía, entonces él va a tener una vida nueva, una nueva vida, una vida ordenada, una vida tranquila, porque Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Por esa razón, esta historia dice que esta mujer estaba perdiendo la vida porque estaba derramando sangre. Por eso el Señor Jesús, la señal de que Él muere es porque Él se queda sin sangre. Entonces ya sabemos que donde Él muere, porque se fue toda la sangre,
Entonces muere el Señor Jesús y muere ese espíritu inmundo, que es una persona, bonita. Jeffrey, él no tiene la culpa. Esa persona, ese espíritu inmundo, fue el que lo llevó a cometer contra la ley humana ciertas cosas no convenientes, y entonces después la ley lo metió en la prisión. Entonces, adentro en la prisión está Jeffrey y ese espíritu inmundo. Y los espíritus inmundos, o sea, el pecado, su alimento es cuando las personas sufren o cuando las personas están muy contentas. Por ejemplo, cuando una persona está bien borracha, está muy gozoso, el espíritu inmundo se alimenta de esa energía. Es curiosísimo, ¿verdad? Por esa razón es que cuando esa mujer, ¿verdad? Esa mujer le llegó un testimonio de tal forma que ella sabía que tengo que tocarlo. Porque ella seguramente escuchó que Jesús tocaba y tocaba y tocaba. Imagínese usted que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús le puso la mano y se quitó la enfermedad. Entonces ella dice, hay que entrar en contacto con Jesús. Venía un funeral, la mamá venía llorando, y traían el féretro, una caja, y todo el mundo lloraba, y Jesús se conmovió muchísimo, y dice, paren el cortejo funerario, y llegó y tocó el cajón, y se levantó el muchacho. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Donde tocó el cajón estaba tocando el cuerpo del muchacho, entonces le devolvió la vida. Ve, el toque es importantísimo, Neida, importantísimo. Cuando yo estoy recibiendo noticias suyas y usted está lejos de mí, entonces yo, ¿verdad? Con todo mi corazón y con base en la palabra, yo enviaba la palabra hasta donde usted estaba. Porque la Biblia enseña, había un hombre, un centurión, que era un hombre un militar, que se le enfermó un amigo muy querido de él, pero estaban muy lejos, a más de 24 horas de distancia. Entonces el centurión le dijo, maestro, solamente di la palabra. Y el Señor Jesús dio la palabra para que se sanara el amigo, y se sanó. Entonces, cuando usted está viajando, cuando usted está en Managua o está en su casa, yo envío la palabra hasta donde está usted. ¿Ve? Por esa razón es que en la Biblia hay un poder muy grande. Entonces, recuerde, Oneida, viene una situación difícil, usted en su corazón dice, como me enseñó don Roger. Entonces usted se imagina al Señor Jesús y lo toca. Poderosísimo, Oneida, poderosísimo. Entrar en esa comunión, en esa meditación, en esa oración, imaginándose que el Señor está a la par suya. Usted lo toca. Y entonces inmediatamente dice que el flujo de sangre se cortó. Quiere decir, no solo el flujo de sangre, sino la situación difícil se terminó. Vino un presupuesto que usted no esperaba. Vino una sanidad para una de sus hijas o uno de sus nietos. Vino una sanidad, tranquilidad para Jeffrey, para el muchacho que ¿cómo es que se llama? Jonathan. Pero usted tiene que, por eso es que le envío, por eso es que yo quiero que usted se lleve esto, para que recuerde esta palabra. Entonces, las veces que usted lo lee, está tocando. Pero lo más importante, Oneida, aquí es, para las personas que están escuchando y van a escuchar, y para Oneida es, en el momento, imaginémonos, que su brazo va y toca el borde de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa unión. Usted es uno con Jesús. Entonces Jesús... Son iguales. Entonces Jesús
Jesús dice, Oneida tiene un espíritu inmundo, mi enemigo, que la enferma, que le manda un problema, y que le manda otro problema, y que le manda otro problema. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Saca ese espíritu inmundo, ese es el pecado, saca ese ser espiritual que la maltrata. Y al sacar la raíz, ya no hay fruto. Entonces, ese espíritu inmundo no puede decirle que no a Jesús. Entra por las manos de Jesús y Jesús lo atrapa en su cuerpo. Y entonces usted es libre. Y inmediatamente que usted es libre de ese ser espiritual, el Espíritu de Dios viene y se posa y toma control de la vida de Oneida. Pero no solamente Oneida, sino que emite usted un poder a sus hijas, sus hijos, sus nietos, toda la gente que está alrededor. Porque Oneida está en Jesús. Y Jesús quiere resolver todo el problema familiar. Amén. Entonces, hoy hasta aquí decía un pastor, voy a orar. Todo ese libro tan grueso, ese es el mensaje. El mensaje es porque Dios quiere salvarnos a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya con su enemigo. Pero si alguien tiene a su enemigo adentro, no puede entrar al cielo. No puede él permitirle entrar al cielo. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que nosotros, eso es lo que siempre hemos compartido, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Sí. Toda la vida. Entonces, voy a orar. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y entonces, esa fe es la que queremos transmitir. Voy a orar, voy a usar aquí una... Dice, entonces cuando Oneida vio que no se había escondido, vino temblando y postrándose delante de Jesús, le dijo, delante de todo el pueblo, ¿por qué causa lo había tocado? ¿Me entiende? Entonces, imaginémonos al Señor Jesús aquí, porque aquí está. Entonces usted le dice, Señor, te estoy tocando por esta causa, Jeffrey, Jonathan, mi hija, mi nieta, mi falta mis de... nietas, mis nietos, usted tiene un montón de nietos. ¿Verdad? Mi falta de presupuesto, mi energía, mi salud. Quiero tener mucho gozo. Por esa causa usted lo toca. Vea, Oneida, él atiende inmediatamente. Él atiende. Entonces dice... Porque está vivo. Dice, ¿por qué causa le había tocado? Y como al instante, y se dio cuenta que había sido sanada. Entonces Jesús le dice a Oneida, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. ¿Ve en paz qué es? Mientras el pecado está en una persona, Jesús y el pecado están en guerra. Pero en el momento en que el pecado ya sale, en el momento que el espíritu inmundo sale, ya hay paz entre Jesús y Oneida. Entonces, ve en paz, ¿qué quiere decir? Ya no tienes el pecado. Amén. Entonces voy a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta gran alegría de volver a ver a Oneida, ver su sonrisa, ver cómo ella transmite un cariño por nosotros y por la familia. Y Señor, ella es un milagro. Tú has tenido misericordia de ella. Señor, no solamente tú esta mañana le estás recordando quién eres tú. Gracias por la salvación de Oneida, gracias por haberle quitado esa enfermedad, gracias porque le estás dando cada vez más energía. Ábrele muchas puertas, Señor, sí. Que ella pueda transmitir a Jeffrey y a Jonathan y a sus hijas y a sus nietos y a sus hermanas allá en Nicaragua, que esto es lo mejor de lo mejor. Que ella con todo el corazón, ella testifique quién eres tú y también comparta este audio con sus familiares y con sus amigos. Llévala con bien, Señor, porque ella está saliendo ahorita, va con su agenda para otro trabajo. Llévala con bien, llévala con gozo. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por la paz, porque tú nos dices, estemos todos en paz. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.
Oneida, ¿y se puede ir a visitar a Jeffrey? Sí,